Pues este fin de semana ocurrió uno de estos sucesos inesperados, lamentables, que bueno, un accidente, hasta donde se sabe en estos momentos, en el metro, en el sistema de transporte metro, chocaron dos trenes. Imagínense, con la tecnología que tenemos, que choquen dos trenes en un metro, pues es un asunto pues bastante lamentable. Y bueno, obvio que la jefa de gobierno o nosotros vamos a analizar las repercusiones políticas, las repercusiones electorales, las repercusiones que puede tener este accidente en la carrera presidencial, en la que definitivamente ya estamos sumergidos desde, pues ya mucho a finales del año pasado, y este 2023 va a estar fuertísimo, sobre todo en la designación, hacer una designación de el candidato de Morena y aliados, donde Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es uno de los principales corcholatas que está impulsando el gobierno federal, en este caso el gobernador, perdón, el presidente Alfonso Durazo, pero también el gobernador del estado acá los está impulsando. Andamos dormiditos todavía, pero ya nos vamos a componer, no se preocupe. Bueno, y para analizar el impacto político, el impacto que puede tener este accidente en la carrera presidencial, en la sucesión del candidato de Morena, que bueno, sigue siendo la preferida por lo que vemos. Tenemos ya con nosotros a el asesor político José Manuel Urquijo, orgullosamente sonorense, un chico sonorense que anda ya en las grandes ligas de la política de Latinoamérica. José Manuel Urquijo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días a ti, buenos días a todo el auditorio. Muy bien, muy contento, como siempre, de estar contigo aquí en 60 por 60. Oye, mi estimado Urquijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con qué calculas tú? ¿Cómo se ha tomado en términos políticos las posibles repercusiones que pueda tener en Claudia Sheinbaum este accidente, este lamentable accidente ocurrido el sábado pasado? Yo creo que más allá de ver qué va a pasar, es qué ha pasado para entender lo que podría pasar, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Yo creo que a todos nos queda muy claro que el sistema de transporte de la Ciudad de México, bueno, para empezar, traslada a millones de pasajeros, no solo de la ciudad, sino del Estado de México. Estamos hablando más de 7 millones de viajes diarios, uno de los metros del mundo con más cantidad de usuarios, después de Nueva York, después de alguno en China, etcétera. Pero, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con el metro de la Ciudad de México? Yo creo que el metro es el dolor de cabeza de los gobernantes de la ciudad. ¿Y por qué? Porque hemos visto que en los últimos años, bueno, para empezar, el metro ya no se da abasto, ¿no? Vemos, a mí me ha tocado usar el metro, lo uso de manera frecuente también para desplazarme rápido y evitar el tráfico de la ciudad. Y bueno, pues está rebasado en capacidad. Y no solo rebasado en capacidad, sino también, pues no es un metro nuevo. Fuera de la línea 12 del metro, que también ya sabemos todo lo que ha pasado con la línea 12, pues el resto de las líneas son líneas ya viejas que necesitan muchísimo mantenimiento. Eso habría que verlo evidentemente con un técnico, pero la lógica, el sentido común y lo básico que necesitamos saber es que una herramienta o un sistema de transporte con los años, más de 20, 30, dependiendo las líneas de cada una de las líneas del metro, pues necesita mantenimiento, ¿no? Y necesita que el mantenimiento, incluso, según lo que han comentado algunos técnicos, pues que se aumente el presupuesto para el mantenimiento. Y bueno, contexto, no es la primera vez que ocurre una desgracia, un accidente como el que ocurrió pues este sábado, ¿no? Yo creo que el contexto es que pues en esta administración particularmente de Claudia Sheinbaum lleva al menos 3 accidentes de este sistema de transporte, lo que nos indica además o lo que nos obliga a revisar los datos justamente de la inversión que se le da al sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México. Recordemos que el primer accidente fue de grandes magnitudes, o que digamos fue también muy sonado, fue el incendio en un sistema de operaciones que está por el centro de la ciudad, que ese sistema de operaciones, pues ya después de ese incendio grande que hubo, pues se reveló que incluso operaban muchísimas de las líneas hasta con fichas de dominó,
lo que nos habla de un descuido que tiene evidentemente este sistema. Luego hubo otro choque, me parece que fue en la línea que conecta Tlalpan, o Tlalnepan, no recuerdo cuál línea fue, me parece que fue la línea azul. También fue un choque de trenes, y evidentemente eso, bueno, este fue el segundo. Otro fue la línea 12, que todos conocemos, que ocurrió en mayo, me parece, del 2019 o 20, ya no recuerdo exactamente, pero pues donde hubo más de 25, 27 muertos, muchísimos heridos, y que bueno, las imágenes fueron catastróficas también, y fue una cosa muy, muy lamentable, ¿no? Que a la fecha no tenemos todavía claridad de qué es lo que pasó. La jefatura de gobierno dijo que había contratado una empresa extranjera, Noruega, que al final de cuentas desconoció el resultado de esta empresa porque hablaba justamente pues del tema de falta de mantenimiento en esa línea en particular. Ahora, después de ese accidente que hubo, que fue el tercero al menos de grandes magnitudes en la administración de Sheinbaum, pues viene a ocurrir el accidente de este fin de semana, del sábado. ¿Y en qué contexto se da este accidente particularmente? Pues se da en el contexto de una fuerte crítica hacia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque pues está promocionándose, aunque ellos lo nieguen, en los distintas ciudades importantes del país, ¿no? Y esto con el objetivo, evidentemente, de elevar su nivel de conocimiento fuera de la Ciudad de México en otros estados del país, pues para resultar beneficiada en la encuesta interna para buscar la candidatura a la presidencia por Morena. En ese es el contexto en el que se da este accidente. Y además, pues algo más grave todavía es que la jefa de gobierno, pues sabemos, los fines de semana se va de giras a hacer convenios, a firmar acuerdos, a decir lo maravillosas que son sus políticas públicas en la Ciudad de México, y justamente fue en una de estas giras donde le toca este accidente. Fue una mala suerte para ella, pero muchísima más mala suerte, evidentemente, para quienes se trasladaban en esa línea, y evidentemente también, pues, para quienes la usan todos los días, porque, pues, hasta hoy, 2 días después, todavía no está activo el servicio en esa línea, ¿no? Entonces, el contexto en el que se da este accidente particularmente es un contexto en el que la jefa de gobierno es cuestionada, lo repetimos una vez más, por abandonar la Ciudad de México los fines de semana y, bueno, pues por andar de gira promocionando sus políticas públicas en la ciudad. Ese es el contexto en el que se da, y aquí lo que viene es, creo yo, desde mi punto de vista, viene pues cuestionamientos. Primero, a lo que está ocurriendo con el metro de la Ciudad de México, porque no es casualidad. O sea, no puede ser un accidente, se puede pasar, 2 accidentes quizá, pero ya 3, 4 accidentes. Lo que está convirtiendo esto es digamos, una narrativa, o está consolidando un relato de que no están invirtiéndole lo suficiente al metro de la Ciudad de México, y que evidentemente es el talón de Aquiles de la jefa de gobierno de la ciudad. Entonces, pues creo yo que tiene que ser una prioridad. Han dicho ahí ya muchísimos analistas, expertos en temas presupuestales de la Ciudad de México, pues que el dinero que va para mantenimiento ha ido en aumento en los 4 años de gobierno de Claudia, en disminución, ha ido en retroceso en los 4 años de la jefa de gobierno, lo que nos estaría indicando pues que sí es un tema de mantenimiento, porque pues no, los recursos en los presupuestos que se han dado a conocer van en disminución. Pero además también tienes al sindicato de la Ciudad de México, al sindicato de trabajadores del metro, diciendo, y con una campaña bastante fuerte adentro, diciéndole a la gente: ayúdanos porque necesitamos pues que tengamos herramientas, que tengamos presupuesto, que estamos utilizando incluso nuestros sistemas de telefonía, nuestros teléfonos para comunicarnos para temas del metro. O sea, evidentemente hay una narrativa que se está construyendo en la que la falta de mantenimiento es el principal problema. Y si a eso lo sumamos a los accidentes, es muy fácil hablar de que si hubo un accidente, evidentemente el responsable o la causa es la falta de mantenimiento. Se está gestionando esa narrativa. Y si falta mantenimiento es por falta de presupuesto. Entonces ya tenemos una narrativa redonda que le estaría perjudicando fuertemente a Claudia Sheinbaum. Ahora, habría que ver si realmente esto le pega lo suficientemente como para bajar algunos puntos en las encuestas, o si la gente le sigue perdonando pues esto que acaba de pasar, ¿no? Arriba, las encuestas que se han hecho públicas, José Manuel.
No, no escuché bien, Jorge, como que no. Que si ella sigue arriba en las encuestas que se han conocido, sigue arriba dentro de Morena para ser la candidata a la presidencia. Pues depende qué encuesta, ¿no? Porque las que publica el equipo de Marcelo Ebrard, ellos están arriba, las que publica el equipo de Claudia, ellos están arriba. Entonces, lo que a mí me queda más o menos claro es que hay una especie de empate ahí, hay 3, 4 puntos arriba o abajo de uno, es un empate técnico básicamente. Pero bueno, pues habrá que ver, yo creo que la siguiente medición va a ser importante conocer si realmente, incluso en las de ellas, en las públicas y en las de Marcelo, si realmente la jefa de gobierno baja algún punto sobre este tema. Ahora también hay que ver, pues, cómo la oposición, creo que ese también es otro factor importante, pues sí fueron aves carroñeras, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que fue y se paró al lugar de la tragedia, que ni siquiera fue en la alcaldía Cuauhtémoc, a grabar un video diciendo que estaban prestando atención y que estaban con ambulancias y equipo y demás. Sí, qué bueno que haya prestado atención, qué bueno que hayan actuado de manera inmediata. En esos momentos lo que se necesita es solidaridad y atención rápida. Pero de ahí a que te pongas en el lugar de los hechos a grabar un video y echarle culpas inmediatamente a la jefa de gobierno, yo creo que eso no es correcto. Sí creo que hay que hacerlo, sí creo que hay que cuestionarlo, pero hay momentos. Está como cuando el PAN de la Ciudad de México en la línea 12, al día siguiente amanecieron tomándose fotos con los vagones detrás, hablando del problema, ¿no? De echándole culpa a la jefa de gobierno, etcétera. Sí, hay que hacerlo, pero hay que cuidar las formas. Hay que recordar que aquí hay víctimas, aquí hay personas y pues que lo primero que hay que hacer evidentemente es atender a las víctimas, tanto a la persona que falleció, la chica de 18 años, estudiante, tanto como los que quedaron pues con graves lesiones, ¿no? Que entiendo que llevan más de 40 lesionados. Después de eso, adelante. Creo que es importante, si yo fuera asesor de la oposición en este caso, sí, hay que cuestionar los temas presupuestarios, hay que transparentar, hay que hablar con los usuarios, con el sindicato, con las personas pues que son, al final de cuentas, actores relevantes en este tema y, bueno, pues escucharlos y saber cuáles son las necesidades, saber qué es lo que quieren, pero también cuestionar al poder, cuestionar por qué se le ha bajado presupuesto a la Ciudad de México, que incluso ayer la jefa de gobierno replanteaba otra vez, lo decía ella, que no es cierto, que era falso, que se había disminuido el presupuesto, pero uno ve luego las gráficas, ve luego los números, las estadísticas y dices, bueno, es que sí hay una disminución del presupuesto. ¿Quién dice la verdad? O sea, ¿la dice ella o la dicen los datos, o la dicen las estadísticas, ¿no? Porque, hijo, ¿y tú crees que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum vaya a bajar la intensidad de sus giras de trabajo, estas giras amistosas que hace los fines de semana a los estados? Bueno, yo esperaría que lo hiciera. O sea, si yo fuera su asesor, yo creo que lo primero que tiene que hacer es que este problema que está ocurriendo en la actualidad, evidentemente es una crisis. ¿Qué es una crisis? Es un evento que puede descarrilar la línea normal que lleva, digamos, una situación o un plan. Eso es una crisis. Y evidentemente esto sí puede descarrilar la búsqueda de la carrera presidencial de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, yo lo que esperaría es que sí se quedara, que sí resolviera hasta el final, que le diera un punto y aparte a esta situación para también mostrar un poco de empatía, mostrar un poco de atención de que, pues si es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, su prioridad tiene que ser la Ciudad de México, ¿no? Ahora, pues que lo vaya a hacer, veremos la próxima semana. Sí, va a estar muy interesante lo que suceda porque, bueno, sí tenemos información que a todos los equipos que están desplegados a lo largo del territorio nacional de promoción de Claudia, pues les pidieron esperar, bajar, dejar de hacer la promoción mientras se aclaran un poquito las aguas en este accidente, pero yo creo que sí va a ser de gran impacto, aunque bueno, a final de cuentas tú y yo sabemos, José Manuel Urquijo, analista político, consultor político, que la encuesta la va a ganar el preferido del presidente, y el preferido del presidente sigue siendo Claudia Sheinbaum por las señales que se ven en todo el país. ¿Viste la reacción de los gobernadores de Morena diciendo, oye, pues qué lamentable, pero no le peguen a Claudia, pobrecita? Sí, justo eso también te iba a comentar. Me parece desagradable, por decirlo menos, esta reacción del desplegado de los gobernadores de Morena y de la dirigencia nacional,
otra vez, ¿no? Así es que, como si Claudia fuera la víctima, ¿no? Señores, Claudia es la responsable. Claudia es la responsable, no es la víctima, ¿no? Y yo creo que sí es cierto, hay que respetar, respetar a las víctimas. También es cierto que es un cuestionamiento a las responsabilidades y las capacidades que tiene la autoridad. Entonces, bueno, yo creo que fue desatinado. Al final, para ellos es una línea de mensaje hacia la opinión pública, es una línea de mensaje hacia la militancia de cómo responder y cómo de alguna manera hacer que se trate desde el encuadre que ellos quieren posicionar, en el que no se lucre con las víctimas, que no se lucre con el dolor ajeno, etc. Pero pues es natural que va a haber cuestionamientos al poder, ¿no? Excelente, pues vamos a ver si te parece en una semana, mi estimado José Manuel Urquijo, a ver cómo van las reacciones y volvemos a platicar el lunes para ver si ya podemos afirmar que o poder proyectar si este accidente va a cambiar la narrativa o la carrera por la candidatura de Morena a la presidencia de la República o la va a superar. Vamos a ver la primera semana cómo manejan la crisis y si te parece la próxima semana te escuchamos y te vemos aquí por nuestra señal. Perfectísimo, ahí nos vemos, un abrazo. Excelente día, mi estimado. Si usted no conoce al Güero Urquijo, luego le digo dónde lo puede leer. Es un experimentado, aunque joven, asesor político. Vamos a escuchar y ver, para terminar con este tema, algunos comentarios, algunas narraciones que rescatamos de lo ocurrido el sábado en el metro de la Ciudad de México. Línea 3, ¿es? Línea 3, con este choque de trenes. O sea, eso es rarísimo que suceda en unas vías tan controladas, pero bueno, vamos a ver y escucharlo y después de eso vamos a un mensaje de nuestros colaboradores para continuar con el programa de hoy. 4 personas quedaron prensadas, fueron rescatadas tiempo después, las 4 se encuentran hospitalizadas. Hasta ahora la persona que se encuentra más grave es el conductor del tren. Son 57 personas heridas, algunas de ellas con heridas leves, pero de todas maneras llegaron a los hospitales. Nuestra prioridad son las víctimas y también que se va a hacer justicia. La ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la campaña anticipada de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo está cobrando vidas. Está cobrando vidas. Vemos una y otra vez aquí en el metro lo que está ocurriendo. Hoy un choque nuevamente le causa una tragedia a muchas familias. Es indignante que mientras la jefa de gobierno gasta 750 millones de pesos en publicidad para hacer campaña, no haya recursos para dar mantenimiento al metro. Sus aspiraciones políticas no pueden estar por encima de la seguridad del metro cuando millones de capitalinos lo utilizan como principal medio de transporte. También es inaceptable la ausencia de la jefa de gobierno en una ciudad que requiere gobernante de tiempo completo que atienda las prioridades de los capitalinos y destine recursos a ellos.